Ley de la tapa o tope. Esta ley básicamente nos explica que el liderazgo determina el nivel de efectividad de una persona. Podríamos ver como la tapa como ese techo que puede permitir o no que seamos efectivos en nuestra organización. Si la tapa está, por darle algún número, en nivel 5, eso quiere decir que nuestra efectividad va a estar por debajo de ese número. Si la tapa es nivel 5, nuestra efectividad será 4. ¿Cómo podemos ser más efectivos? Debemos subir la tapa. Si yo logro subir mi tapa a un número 5, 6 o 7, quiere decir que voy a ser más efectivo cada vez. Hay una historia que el autor John Maxwell utiliza en su libro y es la historia de los hermanos McDonald's. Creo que es una historia que conocemos muchos. Los hermanos McDonald's básicamente comenzaron con su restaurante, tenían un menú específico, el cual fueron variando, fueron haciendo pruebas y ensayos hasta que encontraron un menú que satisfacía las necesidades de la gente en ese momento. A ellos se les acredita el haber creado ese sistema como de ensamblaje en las comidas rápidas. Pero ¿qué sucedió? Si viéramos la historia solo hasta allí, pensaríamos que los hermanos McDonald's consiguieron un éxito, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Aun cuando ellos quisieron expandir su negocio a nivel nacional, fue muy complicado para ellos hacerlo. Ellos por varios años trataron de expandirse a otras ciudades y no lo lograron. Eran efectivos en lo que hacían en su restaurante cuando tenían 1 o 2 puntos en San Bernardino, California, hasta el día que llegó Ray Kroc. Era una persona con un liderazgo diferente, tenía un nivel de etapa diferente, un número de etapa diferente. Básicamente era un líder también, pero con una visión distinta a la de los hermanos McDonald's. Él era simplemente el que les suplía las máquinas para ser malteadas, pero él se dio cuenta del potencial que esta organización tenía. ¿Qué hizo él? Logró hacer un acuerdo con ellos y logró obtener el permiso para llevar McDonald's a nivel nacional e internacional. Hoy en día conocemos a McDonald's como una de las cadenas con más puntos, con más restaurantes en el mundo, con más de 31,000 puntos en todo el mundo. Lo que vemos aquí es simplemente dos personas con un liderazgo diferente, con una etapa diferente y lograron un éxito diferente. No queremos decir que sin liderazgo no pueda haber éxito. Sí lo hay, pero la diferencia es, si lo podemos medir según la tabla que van a ver en su material, con un nivel de esfuerzo, supongamos, por darle un número específico, aunque el número no representa, sino simplemente es para poder hacer un ejemplo. Si le ponemos al esfuerzo un número 7, cuando hay liderazgo, supongamos con un liderazgo de 5, con un esfuerzo de 7, quiere decir que nuestra efectividad ya sabemos que va a estar por debajo de nuestro liderazgo, ¿cierto? Entonces la efectividad va a ser de 4 seguramente. Entonces, esfuerzo de 7, liderazgo de 5, efectividad de 4. ¿Qué pasa cuando aumentamos el liderazgo? Mismo esfuerzo, 7, un liderazgo digamos de 7 o de 8, ¿qué va a pasar con nuestra efectividad? Va a ser 7. Entonces, el mismo esfuerzo, pero simplemente por tener liderazgo o por hacerlo con liderazgo, la efectividad va a ser superior. Los estudios que la organización de Maxwell ha desarrollado han encontrado que hasta un incremento de un 600% en muchas organizaciones, simplemente por implementar principios y valores de liderazgo. Es natural también cuando hablamos de empresas que buscamos muchas veces más recursos económicos o más recurso humano cuando necesitamos cambiar algo en la organización o cuando queremos expandir una organización. Algunas veces es necesario, claro que sí, pero si entendemos que solamente con que pongamos o apliquemos principios de liderazgo vamos a ser más efectivos. ¿Quieres saber cuál es el número de tu etapa? ¿Te intriga saber qué número de etapa tienes tú? Vamos a hacer un ejercicio basado en el libro de las 21 cualidades indispensables de un líder. Vamos a ir cualidad por cualidad y en el documento que tienes vas a ir calificándote. Te vas a calificar de 1 a 10. ¿Cómo te ves tú en esa cualidad en particular? Trata de ser lo más honesto que puedas contigo mismo, porque la idea es que al finalizar podamos
tener un número estimado, que puedas ver un número estimado de cuál es tu tapa. Y ya sabemos, dependiendo del número de tu tapa, tu efectividad será determinada, ¿vale? Número 1, el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es ese conjunto de hábitos o características que condicionan la conducta de una persona. Es quién soy yo internamente. No es mi personalidad, la cual puede ser creada o transformada o manipulada, sino es mi carácter, es mi yo interior. ¿Cómo estoy yo? O sea, ¿cómo soy yo cuando las personas no me ven? Básicamente. Segundo, el carisma. Su nombre mismo nos lo explica. Aquellas personas que tienen esa habilidad de hablar con otras, de caer bien, de cuando entran a una reunión simplemente pueden hablar fácilmente, comunicarse, relacionarse muy fácil con otras personas. Compromiso. Es básicamente cumples con lo que dices, es tu palabra válida. Cuando dices un sí es un sí y tu no es un no. Eso es compromiso. Comunicación. ¿Cómo están tus habilidades de comunicación? No solamente las de transmisión de mensajes, sino recordemos que la comunicación es transmisión y recepción también, ¿vale? Como parte de la comunicación es el saber escuchar. No solamente qué tan bien hablo, sino qué tan bien escucho lo que me dicen, ¿vale? Competencia. No hace referencia a ser competitivo, sino a ser competente. Una vez que has aprendido habilidades, ¿qué tan bien qué tan bien haces lo que sabes hacer? ¿Tienes práctica, tienes experiencia, has practicado lo suficiente, has logrado esa competencia? Califícate de 1 a 10. El coraje, ese valor para hacer cosas aún en circunstancias contrarias. Cuando no nos importa las circunstancias y sabemos que debemos hacer algo y es correcto, tenemos ese coraje, esa fuerza interior que nos lleva para hacerlo. El discernimiento es el juicio por medio del cual percibimos y declaramos diferencia que existe o la diferencia que existe entre varias cosas. Es lograr discernir algo que está bien de algo que está mal. Concentración es el estado mental que permite reflexionar en una sola cosa y mantener la atención en ella. ¿Eres aquellas personas que se logra concentrar en algo específicamente o que simplemente estás en el entorno en el que estés y si pasó una mosca te quedaste y te fuiste con la mosca y te perdiste de lo que están hablando? ¿O logras concentrarte en una sola cosa? Generosidad es tu habilidad o esa tendencia a ayudar a los demás, a dar de lo que ya tenemos, a dar de nuestras cosas propias sin esperar nada a cambio. Iniciativa. ¿Es alguien o es la habilidad de comenzar algo? Es de adelantarse a otras personas para hacer algo. Puede ser tomar una iniciativa en cuanto a una idea, alguna acción. Es comenzar algo, es hacerlo antes que otras personas. Escuchar. Ahora ya estamos hablando solamente de escuchar, ya no es comunicación, sino simplemente escuchar. ¿Cómo está tu habilidad para escuchar a otras personas? ¿Eres quien escucha atentamente? Quien utiliza no solamente los oídos para escuchar, sino escuchas con tu físico completo. La forma correcta y para que entendamos esto, cuando escuchamos a alguien debemos incluso poner nuestra vista en las personas. Cuando alguien nos habla debemos mirarlos a los ojos, debemos estar concentrados. Lo que se dice generalmente es en dar nuestra atención exclusiva a la persona que nos está transmitiendo algo. Eso es escuchar realmente. Pasión. ¿Cómo está tu pasión? Ese fuego, esa inclinación, un deseo muy ávido por algo. Puede ser hacia una persona o por alguien, ¿cierto? ¿Cómo está esa pasión dentro de ti? La actitud positiva. ¿Cómo está tu actitud? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿De qué te alimentas diariamente para que esa actitud sea así? Resolver problemas. Es muy fácil identificar problemas, pero no estamos hablando de identificar problemas, estamos hablando de resolver problemas. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Eres hábil para resolver problemas o simplemente tal vez eres fácil o es fácil para ti identificarlos mas no resolverlos?
Número 15, extrovertido. Es esa habilidad para relacionarse fácilmente con otras personas, hablar fácilmente. Responsabilidad es el cumplimiento de obligaciones o cuidado al hacer algo específico. Seguridad, básicamente confianza en sí mismo. ¿Qué tanto confías en ti mismo? Autodisciplina es la habilidad de hacer lo que se debe hacer aun cuando no lo queremos hacer. Servicio a otros, número 19. Es poner a otros primero, es ayudar a otros, es querer agregar valor a la vida de las personas aún por encima de mi comodidad. Enseñable. ¿Qué tan enseñable soy? ¿Soy el tipo de personas que considera que ya lo sé todo o entiendo que hay muchas cosas que aún no sé y quiero aprender y estoy dispuesto a aprenderlas? Finalmente, número 21, la visión. Es saber para dónde vas. Tengo una visión clara, definida, determinada, hacia dónde me dirijo. Bueno, ahora habiendo completado este ejercicio, te pido que te tomes unos minutos para que sumes cada una de tus respuestas. A ese valor que sumes, lo vas a dividir en 21. El total que te da la sumatoria lo divides en 21. Y ese nuevo número te va a dar el número de tu tapa. Recuerda que tu tapa determina el nivel de efectividad. Si el número te dio 7, por ejemplo, quiere decir que tu efectividad es 6. Siempre va a estar por debajo. Tu tapa, tu efectividad, ¿vale? Recuerda eso. Entonces, ¿quieres subir tu tapa? ¿Quieres ser más efectivo? ¿Qué debes hacer? Hay maneras en que podemos subir nuestra tapa. Tenemos que entender también que hay tapas que están que depende de nosotros poderlas subir o no. Hay tapas que no necesariamente podemos nosotros subir por nuestra propia cuenta. Hay situaciones externas a nosotros que pueden convertirse en una tapa. Por ejemplo, si tú perteneces a una organización donde tu jefe o la persona que te lidera es quien maneja y quien controla las decisiones, por obvias razones, habrán momentos en que esas decisiones de tu jefe, de esa persona que te lidera, se conviertan en una tapa o que se puedan convertir en una tapa para ti. Pero si de ahí para abajo eres tú el que toma las decisiones, está en ti subir esa tapa o no. Hay otras circunstancias que son ajenas a nosotros. Por ejemplo, podemos hablar de la economía mundial. La economía mundial puede convertirse en una tapa para el desarrollo de nuestro liderazgo, pero son cosas de las cuales nosotros no tenemos control y debemos acoplarnos y saber vivir bajo ese entorno, ¿vale? Pero estamos hablando específicamente de aquellas tapas que están dentro de nosotros, que podemos elevar cada uno de nosotros. Entonces, ¿quieres ser más efectivo? Sube el nivel de tu tapa. Hay unas recomendaciones que puedo hacer. Primero, toma el mismo ejercicio, las mismas 21 cualidades. Toma ese papel sin las respuestas y ve con alguien cercano a ti, alguien que te ame lo suficiente para que te diga las cosas con sinceridad. Y hazle las mismas preguntas. Dile, ¿cómo me calificas tú a mí en estas 21 cualidades? Y le vas dando una a una. Luego, al terminar el ejercicio, compara las respuestas tuyas. ¿Cómo te ves tú versus cómo te ve otra persona, aquella persona que te ama? Compara ambas, ¿vale? Si notas alguna diferencia, podrás ver que te calificaste tal vez muy por encima o muy por debajo. Pero es bueno ese ejercicio de dárselo con una o con dos personas cercanas a nosotros. Idealmente, los que son casados con sus esposas o esposos, con nuestros papás, hermanos, con alguien que nos conoce realmente para que nos puedan dar una calificación más acertada y honesta, sobre todo, ¿cierto? Vea esa lista de las 21 cualidades y fíjate en cuál de ellas te calificaste el número más alto. Si son varias, míralas y concéntrate en trabajar en esas cualidades. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en lo que ya somos fuertes, va a ser más fácil que crezcamos en esas áreas. La idea aquí, en nuestro crecimiento, es enfocarnos en nuestras fortalezas
para ser más efectivos, no en las debilidades, sino en las fortalezas. Si una de tus cualidades está en el número 8 o en el número 9, aun cuando te has puesto número 10, esa escala representa, es un número solamente para el estudio, para poder hacer este ejercicio. Pero el número 10 representa, es un número alto. Podría ser 11, podría ser 12, ¿cierto? Entonces, aun cuando te has dado un número 10, trabaja en esas cualidades, porque así vas a ser más efectivo. Tu efectividad va a ser superior cuando trabajas en ellas, en esas cualidades en las cuales te calificaste mejor. Invierte en entrenamientos, lee libros, habla con personas que sean especialistas o que conozcan el tema del liderazgo. Rodéate de otros líderes. Reflexiona quién ha sido alguien que elevó una etapa en tu vida. Piensa algún mentor que haya en tu vida. Todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido alguien que nos ha ayudado, que nos ha empujado para que crezcamos. Piensa en aquella persona y piensa o reflexiona qué lo hacía un elevador de etapas. ¿Cuáles eran sus cualidades? Si logras identificar 1, 2, 3 cualidades en esa persona, podrás tomar esas cualidades y aplicarlas dentro de ti también. O seguramente están dentro de aquellas 21 cualidades que hemos visto ahora. Espero que este ejercicio haya sido de enriquecimiento para ti. Que el encontrar tu tapa, el número de tu tapa, ayude para que tu efectividad sea cada vez mayor. Bueno, muchas gracias.